Buenos días, muy buenos días, bienvenidos y sobre todo bienvenidas. Gracias por la oportunidad. Aquí estamos para cumplir nuestra encomienda. Informar y comentar una actualidad el día después de un paro del que tendremos que hablar y buscar aristas diversas. Pero de eso se trata. Muy buen día, Nelson Rodríguez, Adis Burgos. Buenos días. No podemos hablar de deporte iniciando el programa, Nelson. No es lo mejor. No, yo tengo una cosas. mejor que el triunfo del Licey. Tengo una mejor. Ah, ganó el Licey. Tengo una mejor. Leí una publicación esta mañana temprano. Bueno, tengo que dar los créditos de briefing, un servicio, un resumen que uno recibe totalmente gratuito. Y a veces le da unas informaciones, uno que se precia de informado. Sí. Y es que salió la lista de las 50 mejores playas del mundo del 2018 y la nuestra, la de Bávaro, está en el número 20. Y si ustedes ven la lista de playas, hay playas Grandes Ligas. Entonces es una buena noticia para yo comenzar saludando a los amigos televidentes. Admitir como un error, porque ahí va la de Punta Salinas, pero parece como en la diagramación. No te corrijan. Ay. No. Bávaro entre las 50 mejores playas del mundo. Salud. La número 20. Adis Burgos. No han ido a la Ensenada, yo creo que no han ido a la Ensenada. Les falta un bureíto por ahí. Sí. De acuerdo, Adis, de acuerdo. Señores, buenos días. Buenos días y qué bueno que podemos comenzar contentos esta rutina porque es rutina en el aspecto de que uno comienza tempranito, pero un día no se parece a otro, aunque usted quiera especular de que sí. Y fíjense, hablando de un tema que ha preocupado mucho a este equipo y que antes ya hemos abordado, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, tiene un encuentro interesantísimo y en ese encuentro nosotros tenemos que ver qué está jugándose la República Dominicana, porque tiene que ver con la cúpula de expresidentes y de economistas, analizando el futuro de la democracia a propósito de un número que ha dado ya antes, Nelson, del Latinobarómetro y de cómo indica que se ha ido la confianza. El Latinobarómetro, de hecho, uno de los números más trascendentales que ha dado es que en los últimos 8 años ha pasado de 12 al 28% el número de personas a quienes no le importa vivir en la democracia o vivir en un régimen autoritario. Y eso, si usted se lo hubiese dicho a cualquier dominicano en tiempos de Trujillo, lo manda al carajo. Pero hoy fíjense cómo va cambiando el paradigma, la manera de pensar de la gente, y eso es a propósito de las experiencias vividas, y usted comienza a escuchar a alguien que dice que hace falta un Trujillo aquí, y ahí entonces usted comienza a abrir la boca grande. La abre grande en un aspecto y en otra ya ni se asombra. Pero todo esto preocupa no solo a los dominicanos, sino que fíjense que el fenómeno es expansivo, porque en Latinoamérica hemos tenido gobiernos que se parecen mucho unos a otros y que pecan de los mismos vicios. Una pregunta cuando usted está en una cúpula así que no puede faltar es cuál es la principal causa de este descontento, de esta frustración. Y entonces un grupo de gurús así tiene que poder conseguir la respuesta. Pues sí hay dos que queremos destacar aquí iniciando el programa. La primera que ellos han señalado es que las instituciones políticas han quedado desfasadas. Tenemos instituciones del siglo XIX, señalan ellos, y esta es una respuesta de Daniel Sobato, que es director regional para América Latina y el Caribe de Idea Internacional, Daniel Sobato, dice: tenemos instituciones del siglo XIX con paradigmas del siglo XX para gobernar sociedades complejas del siglo XXI. Qué palabras, ¿eh? Ahí dijo mucho con demasiado. La segunda es la falta de resultados. Fíjense ustedes que al plantearse en ese grupo de intelectuales el estudio de lo que está pasando en Latinoamérica, surge otra pregunta que hizo Alicia Bárcena, que es la secretaria ejecutiva de la CEPAL. ¿Será que se está exigiendo en las democracias más participación? Entonces, eso justamente también responde a otra de las preguntas. Antes nosotros teníamos gobiernos verticales. El partido hablaba, el presidente hablaba y de en adelante todo el mundo obedecía como discípulos y siervos muy mansos. Ahora las redes y toda la globalización genera vínculos horizontales con una sociedad que está reclamando más resultados. Y a propósito de esos resultados, una de las conclusiones es que la gente no quiere más mano dura necesariamente es la respuesta, sino que la gente quiere más pragmatismo, menos ideologías y un contacto más cercano y ágil con las respuestas de sus problemas. Ahí no es tan simple llegar, aunque la respuesta puede parecer breve.
De eso yo creo que nosotros necesitamos hacer espejo, porque fíjense que estos fenómenos están, como aquí ya se ha discutido, desatando a esos bolsonaros y a esos fenómenos que pudiésemos mañana llorar, y llorar con palabras y con lágrimas muy hondas. Brevemente también decir, y saludos al jefe de la policía, porque hay un video que conseguí ayer, me enviaron, saludos, repetimos, al jefe de la policía por los excesos de un tal coronel Palavé, que estuvo en un tal ensanche Libertad de Santiago y de una manera no solo violenta, sino intimidante, mandaba parar los vehículos, y a quien no le hacía caso de una manera que de una rápida respuesta no se conseguiría, porque de repente un tipo armado le dice a usted pare, si usted no sabe ni siquiera por qué, y tú primero tienes que reaccionar. Espérate, ¿por qué me está mandando a parar? Tú tienes que darle un espacio a la razón para que opere y para que el cuerpo entonces vaya al ritmo de esa operación, de ese mandato. Pues el tipo entonces con un fusil en la mano andaba amenazando a todo el mundo. De hecho, ese coronel Palavé es famoso, lo sabe la policía, porque él es un hombre que siempre ha hecho el uso de la fuerza en donde quiera que llega. Uno de sus más épicos actos fue que en el 2012 sacó un delincuente en la parte trasera de una camioneta y le puso un letrero que decía yo soy ladrón, y lo exhibió por parte del pueblo. Entonces, saludos al jefe de la policía, porque cuando usted le da los premios de dirigir departamentos importantes a coroneles así, usted los está auspiciando. Y hablando entonces de esos excesos del coronel Palavé, miren este meme que es un reflejo de lo que vive República Dominicana a nivel de la policía. Te mandan a parar, te piden hasta el acta de nacimiento. Se supone que en una simple supervisión de policía de carretera, que ya no existe, pero sí, párate aquí a la derecha, en el hoyo de la cacata, para que tú de una manera irracional ni siquiera sepas a qué te estás enfrentando. El trabajo policial tiene que ser claro, una supervisión con límites tanto para el policía como para el ciudadano que quiere ser supervisado, porque créanme que cuando hay un trabajo serio, el ciudadano también se involucra. Pero como adolecemos de eso muchas veces, pues la gente teme, y ese temor tiene mucho fundamento. Miren ustedes, ese meme me llamó la atención, saludos al creador. Bueno, que por cierto esto lleva a la pregunta, o sea, ¿qué tiene que ocurrir para que haya una reacción? Este señor tiene todo un prontuario de actos o de irrespeto a la dignidad humana, porque ese señor al que él le puso de yo soy ladrón, ningún tribunal lo había condenado. Entonces sería interesante, si él quiere buscar supuestos ladrones, que suba de estatus socioeconómico y lo haga, pero también estaría incorrecto, porque la presunción de inocencia está ahí. Pero a lo que voy, el señor tiene un prontuario de faltas graves, ¿no? Ahora viene esto, además documentado, por lo menos en 2 o 3 ocasiones está documentado con videos. O sea, ¿qué tiene que ocurrir? Bueno, ¿qué tiene que ocurrir? Entonces, tarde o temprano ocurrirá una desgracia con muertos, entonces se va a nombrar una comisión para investigar y el señor va a ser suspendido. Pero antes de la gran tragedia, porque ya trágico es eso, que a usted le apunte un señor con una R15, hay nada más útil que ponerse en la situación del otro para entender una situación, ¿verdad? Entonces, vamos a dejarlo de ese tamaño con la pregunta, o sea, ¿qué tiene que ocurrir? ¿Qué tiene que ocurrir para que haya una reacción? Porque esto ya es relativamente viejo. Por consiguiente, la dirección de la policía ha tenido más que tiempo para darle una explicación y reaccionar a lo que está ahí a la vista de todos. Pero, Nelson Rodríguez. Pero hay una anarquía tan grande que la dirección policial ni siquiera se molesta en responder eso. De eso ¿Y cómo es estoy hablando. posible? Bien, yo no quisiera invertir mucho tiempo en el análisis de los hechos de ayer, del paro convocado ayer. Por un lado, porque nosotros aquí en esta tribuna, vamos a llamarle así, no estuvimos muy descaminados y desde el lunes dijimos que no existían las más mínimas condiciones para que una paralización de ese tipo en la capital, en este caso el Gran Santo Domingo, fuera paralizada. Y lo decíamos sencillamente porque la consigna básica no tenía ya mucha validez, eso de rebaja del precio
de los combustibles y modificación de la ley de hidrocarburos ya estaba fuera de la agenda. Eso estuvo vigente en septiembre pasado. Además de que los combustibles han estado bajando sucesivamente en las últimas 7 semanas. En una proporción aceptable o no, esas son otras 500, pero los combustibles bajan. Y eso puede ilustrarlo, graficarlo cualquier persona, porque con una labor de escritorio, de gabinete, como uno dice, eso se comprueba. En la redacción de un periódico uno le dice a un pasante, mira pasante, averígame cuánto ha estado bajando la gasolina de tal fecha a tal fecha. Y te va a decir desde la primera semana de octubre hasta la semana anterior, esta que está discurriendo, los combustibles han bajado en tal proporción. Es más, yo le puedo decir, porque hice un gráfico de eso, cómo han bajado los combustibles desde octubre a la fecha. ¿Y qué sucede? Que la gente ve que bajan los combustibles, pero los choferes no bajan los precios del transporte. Entonces es desigual la pelea, 23, 24 pesos a la gasolina premium, 21 a la regular, 18 pesos al GLP y 16 a los diferentes tipos de gasoil. Y eso está documentado. Además, están bajando los precios del petróleo. Yo he dicho aquí en qué proporción han estado bajando en las últimas semanas. Y hoy por la mañana chequeé y el barril está a 51,83. Es decir, que el viernes pasado, que estaba a 53 y tanto, ha bajado casi $2, $1.80, por lo que hay que esperar nueva rebaja este viernes. Entonces, esa no es demanda porque realmente están bajando. Ese gráfico no sé si está actualizado, pero ahí se pueden ver algunos movimientos, fundamentalmente del petróleo, ese último que dice WTI, o sea, el Western Texas, que es el que nosotros hemos estado utilizando. Entonces, la demanda no se correspondía con el momento. Segundo, la expectativa de la población. La población realmente está vibrando a otra temperatura. Y tercero, decíamos nosotros, solamente uno de los sectores del transporte, el de Juan Ubiere, está llamando a esa paralización. Y eso fue lo que se manifestó ayer. Entonces, no gastemos pólvora en garza, como se dice, ni disparemos al aire. El que tuvo ojo para ver, vio lo que sucedió ayer, además de que para el buen entendedor pocas palabras bastan. Entonces, no hay que adentrarse tanto en el análisis. Una cosa sí yo vi, y hay que resaltar, es que se respetó el derecho a la protesta del que quiso protestar, pero también las autoridades hicieron su trabajo de garantizar el orden público, la paz ciudadana y el libre tránsito. Entre otras cosas, quisiera resaltar cómo algunos sectores se sumaron a esa paralización, tiraron el chinchorro, digo yo, pero jalaron y el chinchorro llegó vacío. Sectores sociales, grupos de la izquierda, hubo un comunicado de 7 grupos de la izquierda que me llamó la atención por 2 razones. Una, porque ahí decía que estaba Alianza País. Yo sé que eso se trató de un error, porque no es verdad que Guillermo Moreno va a producir un documento de ese tipo. Entonces, ese nombre de Alianza País, sin consultar a Guillermo Moreno ni Alianza País, yo sé que ellos no estuvieron ahí. Y segundo, unos grupos revolucionarios de la izquierda que se definen muy democráticos y que rabiosamente dicen que hay que consultar a la base para todo, pero ellos están apoyando esa paralización. Entonces, ¿quién ganó? Juan Uvieres. Y me explico. Uvieres pudo perder en términos económicos porque la paralización de un día por parte de Fenatrano equivale a millones de pesos que se dejan de recibir, así como lo dejan de percibir los choferes que no laboraron ayer. Pero ¿cuál fue la ganancia neta de Uvieres? Que su demanda, que su reclamo ahora tiene un pequeño coro. Incluso encontró hasta quien llevara a la justicia su reclamo de que existe una mafia, que es el predicamento de Juan de mucho tiempo atrás. Entonces entramos en una nueva dinámica y ahí hay un frentico, porque me imagino que esos grupos de izquierda, lo de la sociedad civil, que lo estuvieron apoyando, seguirán en los próximos pasos, que me imagino serán para el próximo año, porque dicen que el tercer paso es una huelga general. Bueno, que nadie se le antoje eso
en diciembre. Entonces, ganó Juan Uvieres. No olviden que él es candidato a la presidencia de la República por un partido, y por eso me llamó la atención que mucha gente estuviera apoyándolo. Por suerte no apareció ningún político reconocido, como con la huelga del Cibao, endosando una agenda ajena. Me llamó la atención que la Juventud Revolucionaria, la del PRM, llamó a apoyar esa protesta. Bueno, vamos a decir que es por juventud, que es por inexperiencia, pero nadie del PRM puede apoyar la agenda de un sector del transporte y además con un grave contenido violento. Usted puede pronunciarse y decir, se respeta el derecho a la protesta siempre y cuando sea pacífica, pero no involucrarse en un movimiento que usted no controla. Entonces, malo por la juventud del PRM, que se dejó llevar de las emociones, y muy bueno por la señora rectora de la UAS. Nuestro saludo a Emma Polanco, que procedió correctamente. Mandó a suspender la docencia desde la tarde del lunes, porque realmente la UAS, dentro de este esquema de huelga, era un factor dinamizador que iba a mantener el movimiento en los primeros planos. Lamentable que se pierda un día y medio de docencia, pero nos hizo caso la señora rectora, que no puede poner a los estudiantes de carne de cañón de un pequeño grupo. Entonces, termino con lo siguiente. En lo fundamental, ahí hay una lucha de un sector del transporte. Por eso yo saludo los editoriales de ayer del periódico Hoy y del Caribe, que ponen el dedo sobre la llaga y focalizan esto como un problema del transporte. ¿Qué dice el Hoy? Que tiene vigencia una agresión colectiva al libre tránsito cuando se hacen ese tipo de paralizaciones. Y dice el editorialista del Caribe que es una lástima que miles de personas estén a merced de la voluntad de unos cuantos dirigentes del sector transportista que utilizan sus intereses particulares, sean económicos o políticos, que los tienen todos, sin importar la suerte de los usuarios de sus servicios. Entonces, ahí hay un problema de un sector muy particular, y ojalá que nadie del gobierno se le antoje decir que lo que sucedió ayer es un endoso a las políticas de Danilo. No, lo de ayer obedeció a condiciones objetivas y subjetivas de esta temporada del año, de acontecimientos recientes. Es decir, que el del gobierno que quiera solazarse o ver eso como un éxito de sus políticas, les recomiendo que no duerma de ese lado porque algún día puede despertar con pesadillas. Eso es así, aunque en esto de la UAS, Nelson dice, es lamentable a donde se está llegando. Es que los estudiantes de la UAS tienen que perder en el mejor de los casos, porque escuchó la sugerencia del señor Rodríguez, día y medio, 2 días de docencia. Y así no hay pollo que llegue a gallo. Y así el prestigio de la UAS se verá cada vez más afectado, porque una universidad que porque un sindicato llame a un paro no tenga autoridad para que no haya desorden en un centro de estudios, pues anda mal. Eso es como cuando las autoridades del tránsito no tienen capacidad para evitar que un señor se meta a la izquierda y tiene que poner un muro de New Jersey. Se supone que usted debe tener autoridad, pero por ahí no se pasa. Y si pasa por ahí, te mete una contravención. Entonces, eso es lamentable. Pero en esto yo quería destacar varias cosas. Primero, el derecho que tiene Fenatrano a llamar a un paro. Ahora, ¿por qué el paro no fue exitoso? Varias cosas, pero una es fundamental. Ayer cuando llegamos aquí, lo primero que yo pregunté, señores, ¿alguien sabe si hubo actos de terror anoche? No, lo que me dijeron que en Santo Domingo Norte había ocurrido alguna cosita, pero efectivamente no hubo ametrallamiento, no hubo actos vandálicos, no hubo actos terroristas, por consiguiente no hubo el temor de la ciudadanía, porque el éxito de los paros del transporte terrestre, del transporte y de los sindicatos y todo esto tiene una conexión directa con actos de terrorismo la noche anterior. Entonces yo defiendo el derecho, porque es constitucional, que tiene en este caso Fenatrano, que hay que decir que también que esto es una lucha política, porque hay unos transportistas que ahora están con el PLD y le llevan la contraria a Uvieres, y en algún momento ya Uvieres llegará o estará cerca de un partido en el poder, y lo ha estado, y entonces la posición será diferente. Pero eso no le quita un ápice de derecho constitucional a Fenatrano para paralizar, pero como lo hizo
de manera ordenada, sin actos de violencia. Es una pena, yo lo lamento mucho, que usted, que dice defender a las grandes masas, la manera que tiene de hacerse notar es afectando la vida de las grandes masas, porque la clase media baja hacia arriba tiene su Corolita 2003. Entonces, eso es importante. Como yo quería destacar otra cosa, el gobierno debe aprender el modelo que le dio resultado, y es fortalecer los autobuses de ONSA y tomar prestado los otros autobuses de las agencias del Estado, ministerios, direcciones generales, y soltarlos para suplir las carencias. ¿Para qué? Y además publicitarlo, para que el trabajador sepa que mañana hay un paro, pero que si él no quiere ir, que no vaya, pero que el Estado le dé la alternativa a ese ciudadano para ir a su trabajo. Eso es fundamental. Otra cosa, ahí se le puso otro cocorícamo, y fue lo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Entonces tú me sueltas la guardia para que esté ahí tranquilo, manso, observando, para que no aparezca un lucido y venga a crear un caos, a provocar. Entonces la dinámica está muy bien, porque ustedes verán que si las cosas empeoran, llegará un momento en que se hará una huelga, un paro nacional de transporte o ciudadano, y la gente no va a salir a la calle. Cuando hay razones, la gente reacciona positivamente. Ejemplo, las marchas de Marcha Verde, por ejemplo. Cuando usted me reúne a mí 20, 25 mil, 30 mil, 35 mil, 18 mil personas de manera voluntaria, dice, no, espérate, aquí hay algo estamos haciendo mal. Pero sí yo quería destacar esta parte, que esto tiene un gran aprendizaje, además del momentum, el momentum. ¿A qué me refiero con el momentum? Bueno, que en las últimas 5 semanas y el viernes muy posiblemente, porque ya anda por 51.83 y bajando, habrá una sexta rebaja de los precios de los combustibles. Es decir, que el ciudadano ha visto que en las últimas semanas, mes y medio, lo que ha hecho es bajar. El que no ha bajado como debería bajar, esa es otra discusión. Pero hay otra cosa que es más importante que esto, pero que no toca, porque estos pleitos penales, jurídico-políticos, no le llegan al ciudadano de a pie. Y es la gran mafia que dice Uvieres, y que ahora ha hecho suya la coalición, lo que es muy importante, que hay entre sector privado, empresarios y la antigua administración de Industria y Comercio. Entonces, eso es un tema que de por sí solo no moviliza grandes masas, pero atención, es fundamental. O sea, esto es algo que hay que aclarar. Por eso yo, en medio de la entrevista a Uvieres, le dije, y él estaba de acuerdo, con que lo bueno sería, y vamos a hacer las diligencias, de que unos técnicos o el mismo ministro, quien quiera, de parte del gobierno, alguien pueda venir a enfrentar esos argumentos, y que dicen ellos que tienen también pruebas, porque ellos dicen que tienen evidencias. Esto va ahora, en la Fiscalía no le aceptaron el recurso y el sometimiento, y dijeron que tenían que llevarlo a San Pedro de Macorís. Ellos lo van a llevar a San Pedro de Macorís, pero es importantísimo que esto no se quede en el aire, porque la lucha contra la corrupción y la impunidad debe actuar donde quiera que haya evidencias. En este caso, según Fenatrano, Uvieres y según la coalición, hay evidencia. Entonces, hay una responsabilidad. Ojalá que el Ministerio Público no se haga el loco y estudie ese sometimiento. Y ojalá que podamos reunir aquí a los representantes de ambas partes. Yo continúo en breve porque Daya Sena está en contacto con nosotros. Muy buenos días, Daya. Muchísimas gracias y buenos días. Ahora nos encontramos o nos hemos trasladado hasta el residencial Carmen Renata III, donde sus residentes denuncian el mal estado y la contaminación que está presentando sus aguas desde hace ya varios meses. Buenos días, vamos de una vez a conversar con la señora Altagracia Familia para que nos explique un poco en qué consiste el problema. Buen día. Buen día. Gracias por ustedes venir.
tenemos una situación muy grave aquí en el Carmen Renata 3 de Pantoja. El agua está contaminada por varias bacterias. Le hemos hecho análisis, Salud Pública hizo análisis. Nosotros como miembros del residencial también hicimos un estudio con un laboratorio privado para contactar que tuviéramos la dos vertientes, tanto el privado como el público, y nos arrojó de que aquí en el Carmen Renata tenemos una serie de bacterias en el agua. Eso no es de hoy ni de ayer, eso es de hace mucho tiempo. La CALE recibió aviso no esos problemas y ahora mismo le estamos exigiendo a la CAS que nos resuelva ese problema, ya que tenemos muchas personas enfermas. Actualmente aquí yo tengo que comprar 7 y 8 botellones de agua semanarias, hay veces que hasta 2 veces a la semana, porque no nos podemos cepillar, no podemos lavar las verduras ni cocinar, no nos podemos bañar nosotras las mujeres íntimamente con el agua porque nos estamos contaminando. Yo me enfermé yo misma, me dio sí, me salieron unas bolitas de agua y en la cabeza también. Y ahora, después que ya tengo eso sano, me ha salido una cosa en el pie negra. Mi esposo le salió aquí en la cara. Entonces, los niños están enfermando. Yo tengo una nieta con un oído enfermo. De los compañeros también hay personas enfermas. Tenemos una familia entera enferma, que esas personas gastan dinero en cantidad de medicamentos. Tienen análisis, tienen pruebas. ¿Dónde radica el agua contaminada? ¿En qué lugar específicamente que se encuentra y si son suministradas a todas las casas del residencial? A todas las casas tienen agua contaminada aquí, todas. No todas las personas saben que esa agua está contaminada y la están usando, se están cepillando, se están bañando. Y por este medio le pido a las personas de Carmen Renata que no cepillen sus niños, le está dando gingivitis, mi nieta tiene gingivitis y ayer la trajimos de la Plaza de la Salud, muy mal. Entonces, que le echen aunque sea una tapita de vinagre blanco al agua, que no la usen directo de la llave, que no bañen los niños con esa agua, la bañen con agua de botellón, por favor. Perfecto, muchísimas gracias, doña Altagracia Familia. También vamos a hacer un poco de énfasis hacia uno de los tanques de suministro de agua potable de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo, quienes entienden que es desde ahí que radica el problema de las aguas contaminadas, las cuales también poseen un mal olor, y a raíz de eso fue que se dieron cuenta del alto índice de contaminación que presenta esta agua y, por cierto, llaman a las autoridades a tomar cartas en el asunto. Es el panorama que existe desde el residencial Carmen Renata III, ubicado en el sector de Pantoja, Santo Domingo Oeste. De esta forma yo retorno contigo al estudio. Gracias, Dayacena. Pero mire, hay un tema que, bueno, cada vez es más importante, porque en este momento no nos toca, pero tarde o temprano nos va a tocar y va a doler, va a doler. Ustedes saben que están lo de las caravanas, unas caravanas de Centroamérica hacia Estados Unidos vía México. Ya hubo un enfrentamiento porque unos 500 miembros de esas marchas, intentaron pasar la frontera estadounidense. Hubo bombas lacrimógenas, las Fuerzas Armadas norteamericanas impidieron, hay arrestados. Ahora, ¿qué es lo preocupante de todo esto? Está ocurriendo de Venezuela a Colombia también. El argumento para ese traslado, para esas marchas, es uno solo, es la pobreza. Ustedes saben que en los últimos años, en un exceso del neoliberalismo, los gobiernos son cada vez más débiles y están cada vez más controlados por las grandes corporaciones y por los organismos internacionales, llámese Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y, como les digo, las grandes corporaciones. Tumban un gobierno en un 2x3. Si usted le mete alguna embajada, peor todavía. Entonces los gobiernos, los estados son cada vez más
libres, más incapaces, tienen menos capacidad de responder y de hacer lo que tienen que hacer, porque están presionados por las corporaciones. Y le pongo el ejemplo de lo que pasó con Grecia. Lo que pasó con Grecia. Ya conocimos, gracias a Lehman Brothers, que en el capitalismo neoliberal las ganancias del sector privado son privadas. Sí, pero cuando el sector privado quiebra, las pérdidas son sociales y la sociedad le resuelve el problema a los banqueros en el sistema financiero internacional, en el europeo, en el norteamericano y en España, y bueno, todo esto pasó. Pero ¿qué pasa? Que de repente estamos poniendo en tela de juicio el derecho soberano de los estados a definir algo que no era discutible hasta hace poco, su política migratoria. Entonces el argumento de yo entrar a Estados Unidos no puede ser que es que yo soy pobre. ¿Y por qué yo estoy hablando de eso? Porque a mí, Maquinini, ¿a ti qué te importa? Tú tienes que ver con la embajada. No, a mí no me importa un caramba la embajada de los Estados Unidos, ni el Army, ni el Departamento de Estado. El problema es que si el argumento de la marcha centroamericana hacia Estados Unidos es la pobreza, que ya tiene hasta un sustento filosófico, porque hay una profesora Cortina que ya acaba de escribir un libro que se llama Aporofobia. Eso es por el griego de aporo, pobre, fobia a los pobres. Entonces hay todo un sustento, una teorización ideológica del desprecio por los pobres. ¿Qué razón tiene? Claro que sí, si va un jeque árabe con $1.000 millones de dólares a invertir en Estados Unidos, se le da la residencia. Sí, pero que el Estado, la Federación Americana, es soberana para decidir y tiene leyes, porque se le da la residencia a un inversionista porque es una ley y no se deja entrar a quien no le interesa, no es del interés del país, porque hay una ley de migración en los países. Entonces, de repente, bueno, hay un drama humano que todos nos condolemos, por favor, claro que sí. Sí, pero el asunto, a mí lo que me preocupa es que el argumento para y respetar las leyes de migración de los países no es ni siquiera el drama del pueblo sirio con esto del Estado Islámico. Y yo estoy huyendo de unos locos asesinos, genocidas. No, es que yo soy pobre. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está el cocorícamo y por qué yo digo que tenemos que, como dice el poeta, avive el seso y despierte? Bueno, ya que estamos hablando de pobreza, yo les traje unos datitos para que vayamos conociendo un poco la realidad, por lo menos en los indicadores, de nuestros vecinos. Hay que recordar que la economía dominicana depende parcialmente de esa mano de obra haitiana, extranjera e indocumentada. Importante. Pero mire, la esperanza de vida en Haití es de 53 años. La tasa bruta de mortalidad, 13 muertos por cada 1.000 habitantes. Mortalidad materna, 680 por cada 100.000. Partos atendidos por personal calificado, apenas el 24. Mortalidad en niños menores de 1 año, 74 de cada 1.000 nacidos. Recién nacidos con peso por debajo del normal, 21%. Acceso a servicios sanitarios, apenas el 34% de la población. La población vive con menos de $1 al día. El 54% de los haitianos vive con $1 al día. Si a eso ustedes le suman que apenas le queda el 3,8% del total de tierras, y si sigo no termino. Es decir, que la realidad de Honduras y de El Salvador es, bueno, la María Santísima comparado con la realidad haitiana, porque todo es relativo. Nosotros, para la sociedad haitiana, Santo Domingo es París. Institucionalmente, mire que yo hablo mucho de rabalización institucional en el país, pero comparado con Haití, nosotros somos la utopía del pueblo y del Estado haitiano. Entonces, estamos viendo que ahora el argumento para yo pararme en una frontera y decir, a mí hay que dejarme entrar, yo no tengo que ver con eso, es que yo soy pobre, eso es grave. En los Estados Unidos es grave. En Colombia es grave. Sí, pero grave va a ser aquí. Grave va a ser aquí porque nosotros tenemos de vecino al país con muchos cuerpos de ventaja
más pobres del hemisferio, uno de los países más pobres del mundo. Pero además, por mezquindades empresariales y oportunismo político de los gobiernos, hemos permitido que la economía dominicana en gran medida, hay 5 o 6 rubros, por ejemplo, del sector agrícola, que dependen casi absolutamente de mano de obra haitiana. La mayor parte de ella indocumentada. Entonces yo solamente quería traer estos datos, porque uno está en una situación muy difícil, siempre lo discuto y lo hablo con Nelson fuera del aire, en el sentido de que yo no me creo estas posiciones ultranacionalistas de que van a invadir y que hay un plan internacional para la fusión, sí, pero tampoco te me vayas al otro extremo, porque somos un Estado y tenemos reglas. Y aquí de lo que se trata es de que el gobierno defina quién debe entrar y quién no debe entrar. Y mira que nosotros necesitamos y mucha mano de obra haitiana, sí, pero que entre legalmente. Vamos a hacer lo que se tenga que hacer. Pero entonces ahí viene la irresponsabilidad de no aplicar ni la ley de migración, ni la ley de laboral, ni el código laboral, más exactamente. Entonces, por consiguiente, yo quería traer este comentario, que más que un comentario es una advertencia, porque están tirando a Disburgos, Nelson Rodríguez, nos están tirando, más bien en dominicano, nos están tirando y no es de los molinos. Queda ahí la advertencia, señor. Si tú me permites agregar a eso... Agregue usted. Algo. Eres de las Águilas, pero está bien. La semana pasada, señores, un grupo de haitianos dejó casi por muerta a una mujer, a la que conocían, a una mujer dominicana en Dajabón. Esa comunidad dio un plazo de 3 días para que sacaran a los haitianos. Migración, que vio el molote, decide, antes de que eso se arme, recoger. Hizo operativos para llevar a los indocumentados. Cuando esté este molote de indocumentados en la puerta para ser regresados a su país, ¿adivina quiénes llegaron ahí? La fila de empresarios dominicanos a los que les dejaron las parcelas vacías. No, porque no es posible para la economía. Dame lo mío. Entonces, esa es la realidad, la otra realidad. Yo pienso brevemente decir que en esa frontera de Estados Unidos, como la frontera está cerrada, pasa eso. Aquí habría que ver una variable, y es que la frontera está abierta, ¿tú me entiendes? La frontera está abierta. Es un concepto literario la frontera. Es ficción. Eso es literatura. Ay, Dios mío. Señores, vamos a una pausa y regresamos en breve, porque el programa de hoy tiene no una ni dos, 3 entrevistas de las cuales usted no se puede perder ninguna. Y no les voy a decir ni siquiera por qué. No se mueva. Fecha muy oportuna, ya prácticamente tenemos las Navidades encima. El sábado es diciembre, y quién más apropiado para hablarnos de un componente esencial de las Navidades como los fuegos artificiales que la encargada de la Dirección de Explosivos y Fuegos Artificiales del Ministerio de Interior y Policía. Con nosotros Ana Saya, su directora. Buenos días, Ana. Muy buenos días. Encantada de estar en este espacio matutino, tan visto, tan escuchado. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos brinda. Bien, llegado ya diciembre, hay una pregunta obligada que se cae de la mata. ¿Qué está haciendo Interior y Policía para estas Navidades en específico, para prevenir, para orientar a la población sobre el manejo y uso de fuegos artificiales y explosivos? Muchísimas gracias. Mira, el Ministerio de Interior y Policía, a través de la Dirección de Control de Explosivos y Fuegos Artificiales, viene realizando campañas hace varios años. Esta es una ley relativamente nueva, la 340-09. Es una ley que apenas está en pañales, es de noviembre del 2009, pero el compromiso que el Ministerio ha venido teniendo cada año va en crecimiento. Estamos en estos momentos realizando una campaña de prevención a nivel escolar, denominada Prevenir es la clave. ¿Por qué a nivel escolar? Porque entendemos que países con muchísimo más desarrollo que nosotros han empezado a trabajar sus políticas públicas desde la niñez. Y efectivamente eso es lo que queremos, que desde la niñez empiecen a conocer el peligro que significan los fuegos artificiales. Independientemente de que la ley 340 prohíbe el uso de estos, solamente la comercialización por empresas registradas ante nosotros. Estamos, como le dije, con esta campaña, estamos haciendo operativos diarios a nivel nacional
porque aún persiste una venta ilícita. Quiérase o no, aún esto persiste. Y estamos trabajando en miras de que esto sea erradicado de manera definitiva. Bueno, ¿qué está haciendo la dirección a su cargo? Ya usted me habló de una campaña de prevención. Prevención es la clave, cero víctimas. Cero víctimas, entonces, correcto. ¿qué está haciendo en específico para que se impida la manipulación, el manejo de fuegos artificiales, de explosivos ilegales? Usted habló como de visita, de un monitoreo. ¿Cómo es el asunto? Correctamente. Mire, a nivel nacional, el personal compuesto por hombres y mujeres en esta dirección está visitando las escuelas. Hicimos una alianza con el Ministerio de Educación para nosotros que se nos permita dar charlas en la niñez. Eso es en las mañanas y en las tardes a nivel escolar. Pero también estamos realizando visitas a comercios, donde nosotros comprometemos al comerciante, a esta persona del colmado, a esta persona de la farmacia, a esta persona de, digamos, del chiringuito de los pueblos, si se bien, a que se comprometa con nosotros de no vender estos productos. Le damos una concienciación en esos momentos y también estamos haciendo operativos con personal policial donde tenemos ya denuncias de que se están comercializando estos productos. O sea, ustedes se mueven por denuncias. No necesariamente. Las denuncias se enfocan, pero a nivel nacional diario se hacen operativos. Estamos con un personal policial. Los policías llaman la inteligencia, ¿no? ¿Qué está haciendo esto? Saliendo a las calles, visitando, observando el movimiento de los sectores, si bien se quiere, populares, porque son donde más se comercializa, viendo al muchachito que está tirando el cohetito, viendo las cositas, y por eso podemos estar haciendo la incautación inmediata de estos productos. Bueno, ¿qué está haciendo su dirección? Ya usted me habló de que dan charlas en las escuelas para concienciar, pero ¿qué hacen en específico fuera de la escuela para que los niños no manipulen fuegos artificiales? ¿Hay alguna conexión con los padres, con el hogar? Sí, claro. Precisamente es lo que le digo, toda esta concienciación no solo se limita a escuelas, también las juntas de vecinos, las iglesias, las asociaciones populares. Usted en contacto, entra en permanentemente, permanentemente. Usted sabe que el Ministerio de Interior y Policía tiene un componente de seguridad ciudadana. A través de este componente y lo que en un momento se llamaron los voceros de los barrios, nosotros tenemos este contacto directo con la asociación civil. Bueno, excelente, excelente trabajo. He visto que en los últimos años ha disminuido la cantidad de niños con quemadura por fuegos artificiales. Antes eso era una de las peores tragedias, de los peores dramas, junto con las famosas balas perdidas, que no son perdidas nada porque aparecen en el cuerpo o en la cabeza de alguien. Sí, tienen dueño. Pero se ha avanzado, se ha avanzado. Eso tiene mucho que ver con la calidad, supongo, de los productos que se expenden. Entonces, ¿hay empresas autorizadas? ¿Hay productos específicamente prohibidos? ¿Qué puede decirme al respecto? Y no tenga temor de decir cuáles son las marcas autorizadas, porque es un servicio público que estamos dando. Claro, mire, el artículo 21 de la ley 340 prohíbe literalmente la venta de todo producto pirotécnico o explosivo. De hecho, dice que todo producto de esta naturaleza que esté de venta al público debe de ser incautado de manera inmediata. En ese sentido, ¿qué manda la misma ley? El registro de personas morales, son las únicas que pueden comercializarlo, empresas, ante el Ministerio de Interior y Policía. Registrada en Interior y Policía. Correctamente. En la actualidad tenemos 13 compañías registradas a nivel nacional, con la cual puede ser comercializado, no vendido, comercializado estos productos con fines de espectáculos, única y exclusivamente. Todo lo que es tocado por las manos está prohibido en la legislación dominicana. Bueno, entonces, las famosas velas romanas. Prohibidas. Los montanticos, ¿cómo se llamaban? Los montanticos chinos. Garbanzos, velas romanas, pata de gallina, todo esto está prohibido. Pero su venta, por ejemplo, a los padres. No, señor, está prohibido. Tampoco. Está prohibido. Pero es casi una dictadura que hay ahí. No es una dictadura, lo que pasa es que usted tiene... Sí, no, porque no me va a decir usted que yo no puedo manipular un garbanzo. Me lo puedo comer también. Bueno, necesitaría tener una condición de saber por dónde manipularlo, porque tome en cuenta que los productos tienen dos tipos de mechas, una roja y una verde. ¿Usted sabe cuál encender?
Entonces, tiene que haber un adiestramiento a estos fines, pero nuestra legislación no lo permite. 13 empresas, me dijo, autorizadas. 13. La importación de productos que supongo hacen esas empresas, por algún tramo de interior y policía y de su dirección pasan esos papeles. Totalmente. Nosotros somos quien tienen que solicitar la autorización ante el ministerio, ante el señor ministro, y eso va a nuestra dirección. Y si nosotros tenemos que verificar muchísimas cosas, almacenamiento de esos productos, transportación, cuáles son los productos que van a llegar al país. Si nosotros ese permiso no lo expedimos, su importador, si no hay una certificación de que sí puede esa persona moral comercializar, no le embarca. Hemos hecho ese tipo de enlace y realmente se está cuidando mucho lo que entra al país. Bien, tú planteas, Ana, que la ley que los rige a ustedes es reciente, ni tan reciente, es 2009, ¿verdad? La 340 del 2009. En esa ley veo que Interior y Policía tiene el control y la regulación de todos los fuegos artificiales y materiales explosivos. Incluso puede hasta hacer sometimiento a personas individuales y a personas jurídicas. Correcto. Ustedes han procedido, se conoce de algunos expedientes que ustedes hayan acudido, amparado en esa ley, a los tribunales. Sí, por supuesto. Nosotros, los diferentes ministros que han pasado por Interior y Policía han estado muy de lleno enfocados en hacer valer esta ley. Tenemos sometimientos a personas físicas, a personas morales. Tenemos una situación en el Cibao Central donde hay muchísima comercialización de estos productos. Desde todos los tiempos hubieron muchísimas fábricas aquí y hay personas que se resisten al cambio, se resisten y se han sometido a la acción de la justicia. Hemos conseguido penas de 6 meses, 2 años, que es el máximo que te da personas físicas, y multas realmente se han sometido. De hecho, incluso compañías registradas por un mal manejo han estado en los tribunales de la República. ¿Tienen ustedes presencia? Imagino que sí, porque es un ministerio en todas las provincias. Y te hago la pregunta, no de manera fortuita, porque alabamos la semana anterior, a propósito del Viernes Negro, el trabajo que realiza Proconsumidor. Anina del Castillo, su director, estuvo con nosotros aquí, pero hay una falla grave, capital. Ellos solamente tienen presencia en la capital, en Santo Domingo, y en Santiago, pero hay comercios en toda la provincia. Correcto. En el caso de los fuegos artificiales, de materiales explosivos, de Interior y Policía, Pedernales, para poner un ejemplo Te puedo dar lejano, el nombre del supervisor de Pedernales en estos momentos. y tienen las mismas instrucciones. Correctamente. Y esa labor de crear conciencia que vimos ahí, estuve en las escuelas y los niños muy divertidos, también va a esos lugares remotos. Perfectamente, también va a esos lugares remotos. Como te dije, somos un grupo de hombres y mujeres que nos damos apoyo, que quizás en Pedernales no tengo el mismo personal que tengo en la ciudad de Santo Domingo o en la ciudad de San Francisco de Macorís o en Santiago, pero sí hay un personal comprometido a realizar las acciones públicas que te estoy señalando en esta mañana. Un personal suficiente y capacitado. ¿Cuáles son las capacidades de ese personal? Me imagino que tú no eres experta manejando explosivos. Bueno, tenemos capacitación, nos hemos capacitado en diferentes instancias para manejar explosivos, tanto nacionales como internacionales. En esta posición estuvimos ya hace 2 años, estuve 6 años dirigiendo esta dirección y sí pude recibir estos entrenamientos a nivel internacional y nacional. Eso es también para la mayoría de personas. Lo digo en función de que un conocimiento del hecho te permite a ti explicar la causa de su procedimiento, Totalmente. todo el tipo de cosas. Entonces es inestimable, conociendo que ustedes están capacitados, la labor que están desempeñando y que están haciendo en este periodo navideño. ¿Qué diferencia con la campaña de prevención de cero víctimas tú ves este año con los anteriores? Porque cada año que pasa me imagino que la acumulación de experiencia da algún tipo de ganancia, de ganancia neta. ¿Y qué valoración ustedes hacen de las jornadas anteriores? Yo hablé de que, pero eso es simple conjetura,
presunción y especulación de que ahora son menos los niños quemados con fuegos artificiales, porque uno se guía de lo que lee y además de la percepción de lo que está viendo. Ustedes llevan algún tipo de estadística y claro, tú este año ves alguna diferencia con los anteriores. Sí, claro, no es una percepción, es una realidad. Nosotros desde el año 2010 no hemos tenido una sola víctima en las festividades navideñas por el uso de fuegos artificiales. Estamos hablando de víctimas mortales. No, víctimas de ninguna naturaleza. Recuerde que nosotros nos especificamos, las estadísticas se llenan a través de los hechos reales y de las certificaciones que nos emiten las diferentes instancias de salud. Las diferentes instancias de salud, desde el 2011 no han emitido una certificación de que ha habido un quemado. Entonces, por eso nosotros decimos que es una reducción al 100%. De hecho, somos modelo a nivel de Sudamérica y Centroamérica, de cómo hemos podido controlar el uso de los fuegos artificiales. Entonces, ¿cuál es la diferencia con campañas anteriores? Que la población está más consciente, la población está más comprometida. A nivel que han ido pasando los años, los padres se han hecho un compromiso mayor de no permitir que sus hijos utilicen estos productos. Y eso nos llena de muchísima satisfacción, porque vemos que sí se puede hacer trabajo honesto, trabajo en eficiencia y sobre todo en beneficio de la sociedad civil, contando con la sociedad civil. Bueno, ese es un punto que hay que remachar. Porque, te decía al principio, será un drama penoso con anterioridad y que se haya llegado a esos niveles de prácticamente cero, evidencia que las campañas están progresando y que se está creando conciencia. Entonces, vamos al punto de la regularización, principalmente de aquellas pequeñas empresas ilegales, no clandestinas necesariamente, ilegales. Tú sabes... No reguladas. No reguladas. En el país existe una institución, el padrefamilismo. O sea, siempre queremos ayudar. ¿Ustedes tienen algún mecanismo para tratar de incorporar al sistema, de legalizar? Por ejemplo, decir, no, señor, usted no está operando, ya sea una persona que se acerque a ustedes. Entonces, ustedes podrían ayudar en los trámites o le dicen, vaya a tal sitio. ¿Cómo funciona eso? Porque me imagino que hay empresas clandestinas y otras ilegales. Sí, este tipo de empresas nosotros, como les señalaba, hacemos la inteligencia a través de los departamentos policiales y militares que cuenta la institución para esto. Nos acercamos, obviamente, si son empresas que la encontramos en un flagrante delito, inmediatamente lo que tenga es incautado con ayuda de la fuerza pública y ellos son sometidos a la acción de la justicia. Hay personas que se acercan al ministerio y dicen, mira, yo quiero comercializar esto. ¿Cuál es el procedimiento? Estamos en la mejor voluntad de darle los procedimientos adecuados a seguir. Se deposita todo esto y esto va a una comisión jurídica. Se hace todo un procedimiento para poder regular a esta entidad moral, obviamente, que es lo que la ley manda, que sean personas morales. Pero si hay una persona que está comercializando de manera ilegal esto, y nosotros nos damos cuenta, inmediatamente sometida a la acción de la justicia, nos auxiliamos de la fuerza pública para hacer un allanamiento y los productos que pudiera tener en su posesión son incautados, porque el artículo 22 así lo manda. El artículo 22 de la ley dice que deben de ser incautados e incinerados en acto público. Muy bien, ha sido muy reconfortante tu presencia aquí. Incluso a uno como padre y como abuelo le llena de satisfacción porque uno ve que se pueden hacer las cosas. Eso que tú planteas de cero prácticamente de víctimas de todo tipo, de niños que manipulen fuegos artificiales, yo creo que es una ganancia neta para toda la sociedad. Correcto. Entonces hay que cacarear, hay que decir esas cosas positivas e incluso reconocer instituciones y direcciones en específico como la que tú diriges en Interior y Policía, porque la sociedad debe aprender y uno mismo convencerse de que no todo está perdido. Entonces yo quiero darte la oportunidad, Ana, para retomar un poco lo de la campaña, para que tú puedas hacer una exhortación a los televidentes, a los padres y a aquellos ya niños que están subiendo, que pueden vernos a esta hora, para que ellos entiendan la importancia del trabajo que ustedes realizan. Sí, claro. Mira, a ti padre, a ti madre, a ti que tienes sobrinos, vecinos, hermanos, a ti que te sientes comprometido con tu país, yo te exhorto a que participes de esta campaña. Esta campaña
vamos a unirnos todos, vamos a dar la voz de alerta para que personas desaprensivas que simplemente que por ganarse unos pesos pudieran estar haciendo daño a la sociedad, a los jóvenes, a los niños, a todo lo que es el conglomerado de nuestro país, puedan ser denunciados y puedan ser sometidos a la acción de la justicia. Nosotros tenemos un teléfono totalmente gratuito que es *788, donde pueden hacer sus denuncias. No tienen que identificarse, simplemente díganos dónde se está comercializando esto. Mira, en mi sector oí unos tiritos, ok, dígame la dirección, vamos para allá. Tenemos un personal que desde las 5 de la tarde está en las calles recorriendo la ciudad de Santo Domingo y las principales ciudades para esto, para ayudar a que tu tranquilidad sea la tranquilidad de tu barrio y la tranquilidad de la sociedad dominicana. O sea que contamos contigo, contamos con tu participación y el Ministerio de Interior y Policía, el licenciado José Ramón Fadul, y el grupo de hombres y mujeres que trabajamos allí, vamos a estar comprometidos con que tú tengas una Navidad tranquila. Bien, no es evidente que la Dirección de Control de Explosivos y Fuegos Artificiales de Interior y Policía está haciendo un trabajo. Un saludo a Nasaya, la gente que también trabaja contigo. Es un trabajo colectivo y enhorabuena que estemos avanzando. Muchísimas gracias. Y exhortarle también a ustedes que a través de estos medios de comunicación nos den esa mano, nos den ese apoyo y nos ayuden a combatir a las personas que simplemente por ganar un peso quieren dañar nuestra sociedad. Hay muchísimas cosas bonitas que tenemos que rescatar y una de estas es la Navidad tranquila. Bueno, las gracias a Ana Saya. Ella es la directora de la Dirección de Control de Explosivos y Fuegos Artificiales del Ministerio de Interior y Policía, con un mensaje muy positivo para la familia dominicana respecto a la manipulación, al uso de fuegos artificiales en estas Navidades. Nosotros continuamos con Enfoque Matinal. En este momento vamos a hablar con la presidenta de la Sociedad de Gastroenterología, la doctora Alejandra Peña, a quien agradecemos estar con nosotros, y a ustedes también por la sintonía. Hay más de una razón por la que vamos a hablar ahora de gastro, como se resume esta especialidad. Pero primero agradecer. Muchas gracias, muy buenos días por la invitación. Gracias por la invitación. Así es, Alejandra, tenemos que hablar de que hay en el ambiente más de un virus, que las emergencias están copadas, tanto en el ámbito público como privado, de un fenómeno del que tenemos que orientar a la gente. Ustedes en el día a día lo ven muy bien, es decir, conocen bien el fenómeno. ¿Qué tenemos? Bueno, en estos días, realmente estamos en una época época de otoño e invierno, donde es frecuente gastroenteritis víricas. En este país nosotros podemos tener varios virus, llamados rotavirus, que es el más frecuente en niños. También está el norovirus, el adenovirus, y en realidad son virus que, como dije, en esta época son los más frecuentes, pero durante todo el año pueden estar. En los niños hay que tener mucho cuidado, y sobre todo en los ancianos, porque puede producir deshidrataciones muy fáciles, y como esos son poblaciones vulnerables, entonces pueden caer en pacientitos que te pueden llegar muy enfermos. La gente a veces no entiende cuál es la consecuencia de una deshidratación. ¿Qué tan complicado puede ser? Mira, es muy complicado realmente. Tuve pacientes que se quedan en la casa que te dicen que tienen 5 días con evacuaciones diarreicas. Lo primero que vamos a definir lo que es una gastroenteritis. La gastroenteritis es una inflamación del tracto gastrointestinal, tanto del estómago como del intestino, que va a producir que el paciente tenga evacuaciones diarreicas, dolor abdominal, náuseas, vómitos. Por lo tanto, va a perder mucho líquido. Dentro de esos líquidos también puede perder electrolitos, sodio, potasio. Entonces, los pacientes, de tantas veces que van al baño, pierden tanto líquido que se deshidratan. Entonces, esa deshidratación puede llevarlos a disminución incluso de la presión, a tener alteración de la conciencia, pueden tener disminución de la orina. En los niños esto es muy importante, y en los ancianos, porque puede llevar a un daño renal también. Por lo tanto, estos pacientes tienen que mantenerse tomando mucho líquido y sobre todo acudir al médico en las etapas tempranas para evitar la deshidratación. Y a propósito entonces de tratarse de un virus, ¿qué hace que algo estomacal se propague
por virus? Porque cuando nosotros en nuestra ignorancia, hablamos de virus, es como algo que esté en el aire, y como algo que esté en el aire me puede afectar el estómago. ¿De qué se trata? ¿Cómo se contagia un virus así? Sí, no, esos virus realmente se contagian por entrar en contacto con alimentos contaminados, agua contaminada o utensilios manipulados por personas contaminadas. Cuando las aguas no están bien clorificadas, pueden transmitir el virus. De hecho, una de las cosas que nosotros siempre recomendamos es que las personas tienen que tomar aguas que estén clorificadas o hervidas. También tiene que ser pacientes, solamente el hecho de que una persona se cepille los dientes con el agua normal de la llave puede contaminarse. Ok. Entonces nosotros, esa es una de las cosas que muchas personas no lo saben, pero de las recomendaciones que hay que darle a los pacientes es que tienen que hervir el agua, que tienen que limpiar las áreas donde una persona contaminada esté en contacto, que puede ser con cloro, pero también el agua con la que se cepillan tienen que ser también hervida o clorificada. Porque se puede transmitir así. Adicionalmente al tratamiento médico, esta es una recomendación de mucho valor. ¿Qué otra podemos agregar? De repente yo tengo un pacientito o una persona en la casa que tiene ese malestar estomacal, vómitos, diarreas. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Lo primero es comenzar la hidratación temprana del paciente. Estos pacientes hay que iniciarle una hidratación que puede ser un vaso de agua cada media hora, dependiendo de qué cantidad de líquido ese paciente está perdiendo. No es lo mismo un paciente que vaya en el día 3 o 4 veces al baño con diarrea o que tenga vómitos, a uno que te diga que en un periodo de 1 hora, de 2 horas, ha evacuado 10 veces. Entonces, ese paciente hay que ponerle más atención. Debe de suministrarse líquidos cada media hora, cada 15 minutos. Hay preparados comerciales que tienen líquidos y tienen electrolitos que se pueden indicar, pero también ese paciente, si uno ve que no tolera la vía oral, si tiene muchos vómitos que impiden que el paciente se hidrate, entonces ese paciente tiene que ser llevado a una emergencia para la hidratación ya por vía endovenosa, porque su organismo no le está permitiendo la reposición adecuada de líquidos. Es un tanto peligroso, la verdad que sí. Y a propósito entonces de esta cantidad de pacientes que tenemos ahora mismo en el ambiente, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento con el que los médicos están dando seguimiento? Mira, es que todo depende de la causa. Porque es más de un virus, me dijo, ¿verdad? Nosotros tenemos el caso de rotavirus, que es el más frecuente. Ese se puede detectar a través de pruebas de laboratorio fáciles, pero hay otros como el norovirus, el adenovirus, que pueden detectarse por pruebas especiales, ya un poquito más costosas. Uno sí puede sospecharlo cuando encuentra un coprológico, que en el coprológico uno no está limpio, no encuentra bacterias, no encuentra ninguna otra contaminación con, por ejemplo, ameba, giardia. Entonces uno puede sospechar que es por virus. Lo ideal es hacer un coprológico, ver que no hay ningún componente. Yo acostumbro a repetir los coprológicos porque muchas veces tenemos un brote de una gastroenteritis vírica, pero que puede estar asociada también a bacterias o a parásitos protozoarios como giardia, como ameba. Entonces, el paciente se supone que con los virus debe mejorar con hidratación. Hay algunos que tienen algunos medicamentos específicos, pero con hidratación debe de mejorar. En 2 o 3 días, ese paciente debe aislarse un poco, lavar todos los utensilios que el paciente utiliza, pero si el paciente está contaminado o sobrecontaminado con otros parásitos, bacterias, entonces se tiene que agregar otro tipo de antibiótico para esas bacterias y esos otros microorganismos, no para el virus en sí, porque si es solamente viral, realmente no hay, el tratamiento es sintomático. ¿Qué llamamos eso? Si tiene deshidratación, hidratarlo. Si tiene náuseas, darle medicamento para náuseas. Si tiene náusea y vómito, para náusea y vómito. Si tiene evacuaciones diarreicas, se pueden dar lo que nosotros llamamos ahora mismo medicamentos que restablecen la flora intestinal,
que los ayudan a los pacientes, porque en la medida que el paciente tiene evacuaciones diarreicas, lo que hace que barre toda la bacteria que nosotros realmente tenemos en el organismo, que pueden ser protectoras para nosotros, pero con las evacuaciones diarreicas se barren todas esas microorganismos que nos ayudan a nosotros, y con medicamentos que son reguladores o restablecedores de la flora intestinal, también podemos colaborar para que ese intestino vaya a mejorar y entonces el paciente disminuya las evacuaciones diarreicas. ¿Y ese ciclo de virus, qué tiempo dura en el cuerpo? Bueno, realmente tú puedes tener un paciente que se puede comenzar los síntomas de 4 a 12 horas, hasta 48 horas después de haberse contaminado. Y puede durar 5 días, 7 días. También, por eso hay médicos que te dicen, tú puedes tener 7 días con evacuaciones diarreicas, pero siempre con vigilancia. Porque... ¿Qué es vigilancia, por ejemplo? O sea, si tú tienes un paciente que tiene pocos episodios diarreicos, tú puedes mandarlo a la casa si no está deshidratado, si no tiene síntomas de deshidratación. Pero si inmediatamente el paciente tiene síntomas de deshidratación, es un paciente que necesita ingreso. Y durante el ingreso, monitorearlo, qué cantidad de líquido el paciente orina, porque el paciente puede dejar de orinar y es porque no tenga la cantidad de líquido suficiente o porque no lo estemos hidratando adecuadamente. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos que incluso cuantificar qué cantidad de orina el paciente está haciendo en el día para saber si tenemos que aumentarle los líquidos. De hecho, las madres se pueden dar cuenta por la cantidad de pampers que le están cambiando a los niños. Mientras menos pampers le cambien, eso quiere decir que el paciente no está orinando tanto, por lo tanto está deshidratado. Entonces, los niños sobre todo, que son la población más vulnerable, aunque yo soy gastroenteróloga adulta, pero como esto es una población en general a la que le estamos hablando, los niños pueden tornarse incluso lentos, la lengüita se ve seca, los ojos hundidos, entonces dejan de orinar un poquito, se tornan letárgicos, que cuando quiere decir como lentos, tú ves que casi no quieren moverse. Entonces, mientras más evacuaciones, la mamá tiene que estar atenta a eso y llevarlo rápidamente, igual que los ancianos. Que los ancianos se deshidratan muy rápidamente, igual que los niños. Doctora, ¿cuál es su consejo de cierre? Mi consejo de cierre es que en estos días, sobre todo, los pacientes que tengan evacuaciones diarreicas, náuseas, vómitos, dolores abdominales, acudan inmediatamente a un médico. No se automediquen, que eso es muy común. Un tececito de anís y con eso yo me quedo tranquila en la casa. No se deben de automedicar, sobre todo que ahora comienzan a tomar medicamentos para parar la diarrea, eso no debe ser. Hay que dejar fluir la diarrea. Hay que dejarla fluir porque es un mecanismo que tiene el organismo para eliminar lo que está haciéndonos daño. Entonces, incluso puede causar más problemas mayores el parar, el detener la diarrea con medicamentos que venden de fácil acceso. Entonces, acudir al médico, hacerse sus coprológicos y mantener el paciente hidratado. Así es, muchísimas gracias, doctora. Gracias por la invitación. La doctora Alejandra Peña, quien es la presidenta de la Sociedad de Gastroenterología más calificada. No podía ser en un momento en que hemos recibido una cantidad importante de llamadas, preocupada la gente por los virus gastro. Vamos a una pausa comercial y regresamos enseguida. Qué bueno que siguen con nosotros. Estamos en Enfoque Matinal. Todo lo que tiene que ver con la familia es importante. Y si vamos a hablar de los derechos de la familia, entonces más importante todavía. Por eso es todo un inmenso placer recibir aquí a una experta en el tema. Dilia Leticia Jorge Himera nos acompaña. Lo dije bien, nada de Lidia. No, muy bien. Bienvenida. Muchas gracias, Leticia. Pablo, muy contenta de estar aquí y compartir estos temas. No, esto es tuyo, pero comencemos por ese seminario sí, que ya lo hablamos fuera del aire. Así es. Vamos al aire. Sí, mira, la Asociación Internacional de Juristas de Derecho de Familia ha elegido la República Dominicana para celebrar su primer Congreso Internacional sobre el tema, Derecho de Familia. Eso se va a llevar a cabo del 5 al 7 de diciembre en el Centro Cultural de las Telecomunicaciones en la zona colonial.
Va a ser durante 3 días y las jornadas de trabajo van a ser llevadas a cabo en la tarde. O sea que tú en la mañana, si tú tienes una audiencia, un compromiso, puedes resolver y en la tarde puedes dedicarte a continuar aprendiendo sobre este tema y cómo los manejan diferentes países. Temas fundamentales dentro de ese congreso, los temas fundamentales, y siempre vienen un par de pesos pesados. Claro, sí, claro. Mira, vamos a tener como conferencista principal al magistrado Bernabel Morissette, que es un experto constitucionalista, presidente de la Corte de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega. Él va a hablar sobre la familia y la tutela constitucional. Vamos a tener también expertos destacados en sus diferentes países, de Brasil, de Chile, Argentina, España. Viene la presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia, vienen de México también y de Estados Unidos a compartir cómo se manejan esos temas. Mira, vamos a hablar sobre el tema de la mujer también y el derecho de familia. Vamos a hablar el tema de las sustracciones internacionales de menores de edad. Cuando un papá se lleva a otro hijo sin la autorización del otro a otro sitio. Cómo tú poder retornarlo. Vamos a hablar sobre el tema de la ejecución de las sentencias. Por ejemplo, que yo me divorcio aquí, me voy a vivir a otro país, cómo el otra persona puede ejecutar esa sentencia en el extranjero para hacer valer esos derechos. ¿Cómo va el estudio de esa especialidad de derecho en familia en la República Dominicana? Porque cada vez es más importante, hay más personas interesadas, profesionales interesadas en eso. ¿Está creciendo? Sí. Porque a ti se te veía muy solita hace unos años, ¿no? Sí. Y todo se te pegaba a ti. Llamen a Dilia Todo Leticia. se me pegaba a mí. Pero no, ha ido creciendo, tú sabes. Yo creo que lo importante de este congreso también es porque queremos promover la especialización, el desarrollo, el ejercicio de esta práctica y también ver cómo otros países han mejorado y cómo ejercen y también a nivel judicial cómo se manejan los casos y a nivel legislativo también. Entonces, atención estudiantes de Derecho, ¿esto va a ser cuándo otra vez? Del 5 al 7 de diciembre. Pero eso es ya la semana que viene. En una semana. De miércoles. En una semana, de miércoles a viernes. Perfecto. Sí. ¿Y algún teléfono de contacto, por favor? 809-567-9773. Pero si tú creías que te iba yo a dejar ir después que vienes a hacer tu anuncio, creo que debemos sacarte el jugo, porque hay un tema demasiado importante. Y se habla mucho de la crisis de la familia y dale con la familia. ¿Es que ha desaparecido la familia o es que hay una nueva familia? No hay una desinformación en ese sentido. Dame un poquito de luz, por favor. No, estoy de acuerdo contigo. Creo que todavía en el imaginario de las personas, cuando se habla de familia, se piensa inmediatamente en el papá, la mamá y los hijos. Sin embargo, mira, Pablo, ya la ley 136-03 establece que hay otra composición de familia. Pueden ser los padres, el padre y los hijos, ya es una familia. La madre y los hijos es una familia. Incluso la familia extendida también es una familia. Los tuyos, los míos y los tuyos, los míos y los nuestros es una familia también. Incluso la pareja sin hijos es una familia también. Y luego ya parejas del mismo sexo también son una familia. O sea, aunque no esté legalizado el matrimonio en sí, sí hay Claro, pero es que la familia se forman familias sin vínculos biológicos. O sea, en términos porcentuales, hace mucho, quizás 6, 7 años, andaba por un 38% el número de hogares que encabezaban las mujeres. Me imagino que eso se habrá agravado, y si te preguntase cuántos hogares tienen solo uno de los dos, posiblemente nos acercamos al 50%. Y cuidado, así es. ¿Qué tan grave es esa nueva realidad? Que precisamente esta semana, por otras razones, estuve revisando las estadísticas. Y creo que en hogar del año del 2016 o 2017 andaba por esos números también, 33% mujeres. Y los hombres también decía cabeza de hogar, no necesariamente soltero, era mayor. Pero soltera, mujeres, andaba por el 33%. ¿Y qué se está haciendo desde el Estado, ONG, sociedad civil, un poco para presentar al resto de la sociedad esa nueva realidad? Porque una cosa son las leyes, y tú sabes que en este país las leyes van por un lado y la realidad por otra. La realidad por otra. O sea, ¿qué se está haciendo para que la gente entienda? No, es que el esquema de papá sale a trabajar, mamá me cría, administra el hogar, quedó en nuestras nostalgias de los señores mayores. Así mismo es. No, la realidad es esa. Incluso, Pablo, la Constitución de la República
valora el trabajo que hace una mujer. Y tú sabes que estuve viendo yo una noticia hoy diciendo que las mujeres trabajamos 21 horas más que los hombres en la semana. Hay una cosa muy maldita cuando a una señora le preguntan, dice, no, ella no trabaja. Ajá. No, ella nada más cría a los hijos, administra el hogar. Ella no, es una injusticia grande. Y la Constitución dice que eso tiene un valor económico ya, que eso tiene que tomarse en cuenta, déjame decirte. Entonces, no, la realidad es que las mujeres estamos trabajando ya en las calles. Bueno, y ya no es lo normal. Que los divorciados sabemos de eso cuando nos toca quedar con las hijas. Y eso que nosotros no cocinamos, pero solamente el manejo es una gran injusticia. Pero otro tema, perdón, me robo este minutito, por favor, producción. El tema de la violencia contra la mujer. Sí. Uno siente como que se teoriza demasiado y los egos están acabando con la lucha contra la mujer, pero cada entidad, sociedad civil, las agencias del gobierno, cada una tiene una cosa. Así es. Tiene una cosa, o sea, ¿qué tanto daño le hace que estos egos estén rompiendo la posibilidad de caminar unidos? ¿Qué tú planteas de esto? No, es terrible eso. Mira, no podemos... ¿Qué tan grave es? Es gravísimo, porque se están duplicando esfuerzo, dinero, personal, haciendo lo mismo en diferentes áreas, en diferentes partes. Y no hay que olvidar que el Ministerio de la Mujer es el ente regulador de las políticas públicas a favor de la mujer, la violencia contra la mujer. Entonces, por ahí que tenemos que partir. ¿Y por qué explica desde el derecho, desde la Constitución, la María Santísima, el hecho de que yo no veo a Janet Camilo presidiendo? Se supone que las agencias, cuando, qué sé yo, el tema de educación, el señor Navarro, ministro de Educación, y aquí está, este por aquí, este por allá. O sea, sin embargo, yo con el Ministerio de la Mujer, yo no veo al ministerio. Ahí hay un poquito de machismo rancio, ¿no? Además de la política. Sí, claro, puede ser, tú sabes, y ese afán de protagonismo que tú dices, oye, eso es terrible, le hace mucho daño y quienes estamos perdiendo somos las mujeres, que en el fondo nos vemos perjudicadas por esta dispersión de recursos y de personal. Dile a Leticia. Terrible. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Antes de ir otra vez, el miércoles que viene, vamos a ponerlo así. El miércoles 5, jueves 6 y viernes 7, el Congreso Internacional de la Asociación Internacional de Juristas de Derecho de Familia. O sea, todos los licenciados en Derecho que les interese estudiantes, profesionales, derecho de familia. Esta es una gran oportunidad. Una gran oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias a ti por darnos la oportunidad de esta conversación. Gracias, siempre a tu orden. Continúa Enfoque Matinal. Continúa. Ay, al cierre, una cosita pequeñísima de lo que decía el señor McKinney al principio, de la globalización, del hambre, del asunto de la caravana de migrantes. Y él ponía el acento en Haití y su miseria y su hambre. Y yo le agrego a eso que además de la miseria y del hambre, en Haití hay una crisis institucional y política permanente. Fíjense, desde el domingo nuestros vecinos andan en una huelga general política. O sea, política porque es para tumbar el gobierno, para que caiga el gobierno. Dicen algunos reportes que desde ayer empezó a desfallecer un poco, pero ahí tenemos una bomba de tiempo al lado nuestro al hablar de migrantes, al hablar de caravanas, al hablar de miseria y al hablar de globalización, porque resulta que la globalización esta, con mucho de mentira y poca de verdad, nada más se ensalza en los acuerdos económicos, pero no incluye a la gente. Bueno, lo dejo así. Señores, hoy y todavía mañana pueden ir de gratis en la ONSA, así que cojas el bono. Una bonificación que a final de cuentas dejó positivamente la huelga y así debería ser. Qué maravilla que un matutino termine pues con una buena noticia. ONSA gratis, eso es una buena noticia y no todos los días un matutino puede terminar con tan buena noticia, salvo los repetidos éxitos de los Tigres del Licey. Pero eso será tema de mañana, si Dios quiere. Pero pásenla bien, vámonos, no la dejen hablar. Señor Las Águilas. Bye, bye.